Que me acompañes ¿Cómo a la no? mesa, porque precisamente esto también lo vamos a consultar con Iván Carrino, que es economista. Buenas noches, Hola, gracias ¿cómo por te va? estar Buenas aquí noches. Bueno, gracias a con vos. nosotros. Y vamos a saludar también a nuestro compañero Nicolás Lucas. Buenas noches. Diana. Nos sentaron los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Quedamos divididos. Estábamos hablando de toda la renegociación de la deuda que plantean los precandidatos a presidente, también envueltos en una necesidad de la Argentina y del Fondo Monetario Internacional de tener contacto con las diferentes fórmulas que puedan llegar a asumir. ¿Cuál es el interés del fondo de jugar a todas las puntas políticas? No, bueno, me parece que también es parte de una operatoria normal, ¿no? Le prestaron 57.000 millones de dólares a la Argentina, al gobierno actual, hay elecciones, cambia el gobierno y sería razonable ver qué piensan los candidatos. O sea, el Fondo Monetario en última instancia no puede tirar la plata a la basura, entonces va a decir, bueno, estoy esperando que me la devuelvan. Claro. ¿Y quién va a gestionar que me la devuelvan? Y gestionará Macri, gestionará La Baña, Queremos conocer a todos. Claro, ¿no? Y también me parece que hay un interés de los propios candidatos de mostrarse que, digamos, del caño no se junta con el fondo, claro. Y no porque él sea un antifondo, sino porque no le dan los votos, no le dan representatividad. Claro. Entonces, si te juntas con el fondo, sos uno de los que está en la mesa de la discusión, ¿no? Hay un poco de todo ahí metido, ¿no? Pero creo que esa sería la explicación. ¿Y es muy necesario o va a ser muy necesario para cualquiera que asuma la renegociación? Bueno, ¿O puede no plantearse en esos términos? 2022, con el fondo el vencimiento grueso está en el año 2022 y 2023. Ahí tenés 21.000 y pico de millones y 23.000 millones. O sea que recién el problema empezaría en el 2022. Estamos hablando de que estamos en 2019, 2020, 2021, 2022. Digo, muy de largo plazo para lo que es la política argentina, ¿no? Preocuparse por ese momento, pero sí, probablemente que si vos no conseguís... Largo plazo por la inestabilidad. No, digo, claro, que los políticos argentinos se preocupen más allá de 3 meses ya me parece como una cosa formidable. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Probablemente haya que renegociar plazos, pero hay como una especie de olor a viejo acá, ¿no? Vos decías, y Laura también decía, esta cosa de... Bueno, déjennos crecer porque los muertos no pagan deudas. Volver a esas cosas. O sea, acá es como que debatimos siempre lo mismo. Mucho postureo veo en la cuestión de cómo se posiciona Alberto contra el fondo, cómo se posiciona La Baña y cómo se posiciona Macri. Macri claramente cómo se va a posicionar. Y me junté con el fondo, nos están ayudando, tenemos que cumplir. Y los otros dos tienen que mostrar que piensan diferente. Claro, diferenciarse. Entonces, ¿qué dicen? Las mismas pavadas, con todo respeto, que decía Néstor Kirchner allá hace 15 años. Entonces, otra vez vamos a discutir lo mismo. Me parece que ir hacia una cuestión más adulta, ¿no? Sí, está este tema. Gastamos más de lo que ingresamos. Entramos en crisis. Una nueva crisis fiscal de la Argentina. Hay que pagar. Para pagar tenés que crecer, obvio. Ahora, creces pateando al fondo, yendo a negociar duro. Eso es todo cháchara, digamos. No sirve para nada, ¿no? Hoy La Baña habló de ahogo. Viste que utilizó esa expresión, como que los argentinos estábamos ahogados y que realmente necesitábamos que nos den un poco de changüí. Sí. Es verdad, lo que vos decís es exacto, que el grueso de los vencimientos del FMI no caen inmediatamente ni bien asuma, pero tenemos las LETES, la LECAP, un montón de deuda interna que se ha emitido que también va a haber que renovar. Yo creo que la presión se va a sentir pronto. Bueno, sin duda que hay, pero ahí ya no es me siento a renegociar con el fondo. Ahí es, bueno, tengo que ver cómo hago para juntar los recursos para pagarle a mis acreedores. Porque viste que está sobrevolando de vuelta esta idea de una reestructuración o al menos un estiramiento de plazos. Sí, bueno. Vos no le das mucho crédito a eso. Por ahora no me metería ahí, digamos, porque eso también empieza a caer más allá del año. O sea, tenemos todo el 2020 para ver qué pasa con el riesgo país, ¿sí? Argentina con un riesgo país de, qué sé yo, 500 puntos ya podría volver a colocar deuda. Entonces hay que ver si, por ejemplo, pasadas las elecciones, de acuerdo al resultado, baja o no. Y después va a haber que hacer un poquito más de cosas para que siga bajando el riesgo país, ¿no? Digamos, Argentina tiene que hacer reformas estructurales y de fondo. Pero yendo a lo que vos preguntabas, y además te quiero decir que me parece extraordinaria tu intervención sobre el tema de la fuga de capitales, porque lo que dice Alberto, asesorado por una cantidad de economistas, supongo, es una burrada fenomenal, y está bien que lo aclares, porque después se repiten cosas que no son. Amplíanos sobre el tema también. No, lo mismo que estaba diciendo Laura, o sea, es como que el Fondo Monetario nos da plata para cumplir con vencimientos de deuda. Y eso fue lo que pasó. La plata se la quedó Duhovne y Duhovne pagó los vencimientos de deuda. Lo que crecieron las reservas volvieron a bajar. Listo. La fuga de capitales va por otro lado. Yo quiero fugar capitales, es decir, agarro
4.000 pesos y me compro $100. Y los guardo en el colchón. Fugué capitales. No me los vendió el Fondo Monetario Internacional. Me lo vendió Nicolás, que tenía $100. Claro. Ya está. Esa Es es la el fuga de mercado. capitales. Esa es la fuga de capitales. Sí. Y también Entonces, ya directamente metemos en la misma bolsa de fondo de fuga de capitales el tema del envío de ganancias de las empresas Claro. con sedes afuera. también. ¿Cuál es el Fondo Monetario Internacional es realmente la prioridad económica, principal problema económico que tiene que afrontar Argentina en los próximos años? No. Más allá de lo que aclaraste recién de 2022, De 2023. ninguna manera, y ahí retomo lo mismo que, ¿Cuáles serían los que principales decía Laura sobre la baña. Estamos ahogados. ¿Pero estamos ahogados por el fondo? No, estamos ahogados ¿por qué? Porque la economía argentina hace 10 años, literal, que no crece. Entonces, es una economía completamente estancada, ¿sí? Una economía estancada, que no tiene perspectiva de crecimiento, donde el salario real está estancado, Que las inversiones no llegaron. no hay inversiones, la inflación es altísima, los impuestos son muy altos. Entonces, ¿por qué la economía está estancada? Y ahí tienes que empezar a preguntarte. Bueno, primero, por cuestiones como esta macroeconomía, el déficit fiscal, la inflación, el riesgo país, la inestabilidad del dólar. Y después por cuestiones que son más estructurales, o sea, el nivel del gasto público, la productividad de ese gasto público, ¿sí? La carga tributaria sobre las empresas, ¿sí? Tenemos, en un ranking que hace el Banco Mundial, estamos en el segundo puesto del mundo en términos de cuántos impuestos se le cobra a la Argentina a las empresas. ¿Quién viene a invertir así? ¿No? En términos de mercado laboral, cuando una empresa paga 167 pesos de salario, 100 le llegan al empleado. Esa brecha es la más alta del mundo en Argentina. O sea, los impuestos al trabajo, las cargas sociales, obras sociales, etcétera, son los más altos del mundo. Hay que hacer algo ahí, porque no le conviene contratar a alguien si tiene esos costos. No le conviene contratar a alguien En blanco. en blanco, por supuesto. Tampoco conviene contratar si la contingencia de un juicio laboral hace que te cierren la empresa. Entonces, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Impuestos, cuestión del gasto público, la cuestión de las regulaciones laborales. La apertura comercial, sé que lo van a charlar en otro bloque y está perfecto, digamos, pero el país necesita ser abierto al mundo. También somos una de las economías más cerradas al mundo y por eso pagamos las cosas lo que pagamos, ¿no? Cuestiones como lo textil, lo electrónico, los autos, Bueno, entonces, todo carísimo. vuelvo a la pregunta original. Si no es el Fondo Monetario, ¿qué es lo primero que debe abordar la próxima gestión, sea Macri renovando o sea otra opción? Bueno, es que lo más importante no es lo urgente. Lo urgente sí es ver cómo haces para que baje el riesgo país, Para cumplir con los compromisos. para poder pagar tu deuda sin problema. Pero eso es lo urgente. Lo importante es qué debería hacer este país para volver a crecer. Y ahí sí, hay que hacer reformas. Entonces, y por eso también pienso que lo más difícil que le pasa a la Argentina es a partir de las elecciones de octubre. O sea, una vez que tengamos el resultado, ahí empieza lo más duro. Porque ahí, si somos adultos como país y no seguimos diciendo yo no le pago al fondo, yo le pago, los muertos no pagan. Entonces, no, si somos adultos habrá que decir, ¿cómo conseguimos un consenso en el Congreso para avanzar en reformas? Una reforma laboral, una reforma previsional, una baja del gasto público, ¿sí? Algo para atraer inversión extranjera, apertura del comercio. Ahí está el tema, ¿no? Pero Mauricio Macri a la hora de asumir se comprometió, si uno quiere llamarlo de alguna forma, con el sector empresarial en una reforma laboral, una reforma tributaria, y ahora termina el mandato, por lo menos el primero, si no gana o si gana es otra cosa, sin haber podido llevar a cabo ninguna de estas reformas. Yo creo que Macri llegó 4 años tarde a todo. O sea, cuando asumió era, digamos, yo creo que hizo cosas bien, digamos, salir del cepo me pareció bien, ajustar las tarifas de servicios públicos también, Los Holdouts. subsidios, el holdouts, INDEC. algo de subsidios, bueno, eso con las tarifas. Y después toda la cuestión institucional, ¿no? Digamos, hay conferencias de prensa, digamos, no, se critica a Bueno, Venezuela. empezó dando conferencias de prensa, después más o menos. Bueno, por cada ok, tanto. ustedes saben más que yo de eso. Ahora, después llegó tarde 4 años a todo lo importante. Por ejemplo, al principio era, no, la herencia no es tan grave, ahí tienen un documento para leer si les interesa, pero tranquilos, energía positiva, que acá todo mejora. Bueno, o sea, ahora todo es, no, la herencia era tremenda, nos olvidamos, no lo dijimos cuando lo teníamos que decir. Bueno, 4 años tarde. El primer año del gobierno de Macri, el déficit fiscal, que ya venía en un terreno de peligro, se aumenta en vez de bajar. Y las propuestas eran, vamos a hacer el plan Belgrano, un plan de sideral aumento del gasto público, y todo lo que fue la reparación histórica, que implicó también un aumento del gasto público. Entonces, no había un reconocimiento real de los problemas. Hoy, 4 años tarde, dice, no, el déficit fiscal tiene que ser 0. Pero 4 años tarde. La inflación, la verdad que
desde el vamos, la nueva gestión del Banco Central siempre tuvo la voluntad de bajar la inflación, pero cuando vos tenés un desequilibrio fiscal que explota, no podés hacer nada. Hoy, pero fíjate vos, el 28 de diciembre del 2017 se avanza sobre la independencia del Banco Central, eso le debilita la credibilidad al Banco Central, y para mí termina ahí como la última pata, el último bastión de ortodoxia que le quedaba al gobierno, y eso terminó de desmoronar la confianza. Bueno, hoy otra cuestión, que 4 años más tarde se dice, no, la independencia del Banco Central no la tocamos. Entonces, y después sobre las reformas estas que mencionabas, la verdad que nunca se avanzó en serio con ninguna. Ellos dirán que porque no tenían mayoría en el Congreso, cosa que es cierta, y otro podría decir, la verdad es que tampoco lo intentaron demasiado, ¿no? Nicolás, coincido con todo lo que estás diciendo. Creo que el mayor riesgo económico que enfrentamos Nicolás es él es Iván. ¿Qué nos pasa con los nombres? El otro día nos pasó lo mismo. Bien, muy bien. Bueno, vamos de vuelta. Te lo puedo preguntar a vos. No, yo te puedo responder lo que quieras, sí, cualquier No, cosa. el principal riesgo económico es un nuevo volantazo, que el que venga quiera inventar todo de nuevo, ¿no? Ahora, te voy a hacer la pregunta que me hizo Diana, porque me agarró medio desprevenida, pero me hizo pensar, lo cual es muy bueno. Este romance con Lagarde, que hoy salió a decir que nuestros desbalances económicos se están acotando y que las cosas van muchísimo mejor, ¿qué está mirando? El romance de Lagarde con Argentina, ¿qué es decir? Sí. Mira, si vos ves el déficit fiscal, va camino a un equilibrio primario. El fondo pronostica que va a ser de 2,5 el déficit fiscal, o sea, incorporado el pago de intereses. Yo podría decirte, bueno, será 3,5. El déficit de cuenta corriente, que es el desequilibrio externo, es decir, los dólares que gasta la Argentina por encima de los que genera, era 5,5 el año pasado. Y este año va a cerrar en 1 y algo. Entonces, por ahí eso es lo que está viendo. Ahora, esas cuestiones se consiguen con unas importaciones cayendo 28%. O sea, la economía está ajustando, está consumiendo menos. 2 puntos más, ¿no?, de presión fiscal el año que viene, por ejemplo. Ahí está, con el tema de las retenciones. El salario real ha caído producto de la fuerte devaluación del año pasado. Entonces, claro, cuando vos tenés que hacer un ajuste agregado del gasto, la gente la pasa mal. Ahora, a partir de eso, es que podés empezar eventualmente a crecer sobre bases más sólidas. La verdad es que una economía como la Argentina, porque hay otras economías que se pueden dar algún lujo, pero como la Argentina, tener déficits fiscales por encima del 4% del PBI por tantos años, es imposible. Entonces, evidentemente, hay que converger a ciertos equilibrios que nunca tenemos, que nunca cuidamos, y tal vez eso es lo que está mirando Lagarde. Desde el año pasado a hoy, en algunas cosas más bien de la macroeconomía se han mejorado, ¿no? ¿Por qué crees que recibieron a Labaña si antes marcabas que reciben solamente a los candidatos que pueden pelear la presidencia? ¿Lo reciben porque no vieron los números o lo reciben para saber cómo piensa realmente otra parte del kirchnerismo frente al pago de deudas? Bueno, es una buena pregunta. También Labaña tiene una historia que por ahí es verdad que no se puede ignorar. Él fue ministro de Economía, él tiene vínculos con el Fondo Monetario. Es más, estoy teorizando, pero calculo que hasta el propio Labaña puede él gestionar una reunión, ¿no? Digamos, ¿por qué? Y por los contactos, porque, sí, digamos... 4 años, 5 años trabajando con ellos. Y la verdad es que no se la van a negar, ¿no? Pero también puede ser lo que decís vos. Labaña eventualmente va a quedar fuera de la carrera y por ahí se une a alguna otra fuerza política. No especulo con eso, me refiero a que Alberto Fernández y Labaña forman parte de la misma gestión y de negociación, por ahí es una forma de querer saber cómo piensan económicamente más allá de lo que diga un candidato. Sí, aunque es verdad que últimamente van por caminos separados, ¿no? El equipo económico de Fernández está formado por Álvarez Agís, Matías Culfas, digamos, bueno, Guillermo Nielsen, es bastante heterogéneo el equipo. Labaña no parecería ser parte, así que... No sé. En el inicio del programa veníamos hablando de la buena relación que tiene el Fondo Monetario Internacional con el presidente Mauricio Macri, de la reunión que estaban manteniendo. Salió un tuit recién del Fondo Monetario Internacional que dice precisamente que Lagarde dijo que haber tenido una conversación muy productiva con el presidente Mauricio Macri en Osaka, que reitera el apoyo del Fondo Monetario Internacional al Programa Económico de Argentina y que está comenzando a dar resultados y bases para un crecimiento sostenible. ¿Usted coincide que en realidad la Argentina tiene un programa económico que está dando resultados? Bueno, en base a lo que decía antes, digamos, hay algunos déficits que se van cerrando. Si vos mirás la inflación,
también estaría empezando a haber resultados marginalmente mejores de los que tuvimos y el dólar está más quieto y el riesgo país también mostró cierta estabilidad a partir del 30 de abril. Entonces, en algunos datos financieros, obviamente la economía real va a seguir mostrando datos negativos, pero todos los datos financieros han mejorado y los déficits macroeconómicos también. Entonces, y esto también, ¿No digamos... le resulta igual un poco como demasiado apoyo de Lagarde a Creo que es un mensaje. ¿No será un mensaje político, electoral, más que económico? No suelo tener esa lectura, digamos... me parece que es una cuestión protocolar. Yo creo que si el paquete de préstamo fuera con el presidente de Angola, diría lo mismo, digamos, ¿no? Bueno. En la medida que el presidente de Angola más o menos cumpla con lo que acordó en esa carta. O sea, me parece que es una cuestión de protocolo. Y después, claro, Alberto Fernández de vuelta hace una especie de chicana, porque dice, ¿cómo el fondo va a apoyar a un gobierno que tiene estos resultados? Aumento de la inflación, salto del dólar. Claro, pero digamos, eso es lo que vino... Antes, caída del salario real, sí, obvio, pero todo eso es resultado de esa crisis que te llevó al fondo. Una vez que empezaste con el fondo, bueno, tenés que empezar a corregir problemas, pero obviamente que la consecuencia de la mega devaluación del año pasado la seguís viendo hasta hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo los resultados también llegan a la población. Gracias por haber Ojalá. estado con nosotros. Gracias a vos. Aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.